suficiente para la salvación de la humanidad, hermanos? ¿Fue suficiente o le faltó algo al Señor Jesucristo? ¿Y por qué este tema? Porque el Señor ponía en mi corazón, ¿por qué no murió alguien o otra persona? ¿Acaso alguien de nosotros pudiera morir por esta congregación para salvarla, hermanos? El pastor se va a entregar en la cruz para que todos los de casa de Dios sean salvos. Entonces, por eso la muerte de Cristo fue suficiente para la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque a veces lo damos por sentado, venimos y cantamos, ¿verdad? Señor, nos amaste, diste a tu Hijo para morir por nosotros, pero ni siquiera meditamos. Porque la muerte de un hombre trajo salvación a la humanidad. Y precisamente tiene que ver con eso, con la palabra muerte. Porque para que el Señor Jesucristo pudiera traer vida a nosotros, tuvo que morir. ¿Sí me estás escuchando? Número uno, tenía que morir. Y de la misma manera, hermano, para que tú y yo podamos, ¿verdad?, alcanzar esa salvación y podamos inclusive guiar a otros a la salvación, ¿qué cree que tenemos que hacer? Tenemos que morir. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir al viejo hombre, tenemos que morir a nuestro yo y vivir para Cristo. ¿Amén? Entonces vamos a ver algunas causas por las cuales la muerte de Jesucristo fue suficiente. ¿Por qué no otro hombre, verdad? ¿Por qué no murió Mahoma? ¿Por qué no Confucio? ¿O por qué Buda? Por ahí les mandé, ¿verdad?, una imagen donde estaba Buda, donde estaba Mahoma, me parece, y no sé quién, ¿verdad?, que dijo, Mahoma dijo esto, Buda dijo esto, y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, uno de ellos dijo, les dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Otro les dijo, yo no soy el camino. Y hay millones que los adoran, pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces vamos a ver, amados hermanos, por qué la muerte de Cristo fue suficiente para la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Si Él era un hombre, como usted y como yo. ¿Qué características tenía ese hombre para que su sacrificio haya traído salvación a toda la humanidad? Bueno, a todo aquel que cree, ¿verdad? Pero no a toda la humanidad, sino a aquel que cree. Porque todo aquel que cree será salvo. Así es que vamos a avanzar. Pongan mucha atención. ¿Por qué dice la muerte de Cristo fue suficiente para la salvación de la humanidad? Sí. Número uno, ¿por qué? Avanzamos, mi querido. ¿Por qué era qué? El Hijo de Dios. Nada más y nada menos. No era cualquier persona, no era cualquier hombre, sino era ¿quién, hermano? El Hijo de Dios. Por eso es que su sacrificio, ¿verdad?, sí salvó y puede salvar a todo aquel que cree. Dice Juan capítulo 6, versículo 69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. De tal manera que esa persona que murió en la cruz no fue cualquier persona, sino ¿quién fue, hermano? El Hijo de Dios. Y lo acabamos de cantar, ¿verdad? Que dio a su Hijo por nosotros, hermano. Pues una de las características por las cuales el sacrificio de Jesucristo salvó a toda la humanidad era, número uno, nada más y nada menos, porque era el Hijo de Dios, hermano. Yo no sé si se lo ha preguntado, pero yo sí me he preguntado muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué no otra persona se entregó por la salvación? Una de los detalles, una de las características, número uno, porque era Hijo de Dios, hermano. Diga conmigo, no era cualquiera. Era el Hijo de Dios. La que sigue. Sí pudo salvar a la humanidad porque también fue santo y sin pecado. Es decir, era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, pero a diferencia de tú y yo, Él no cometió pecado. Por eso Él fue el único que pudo ir a la cruz, hermano.
No podía ir a la cruz la Madre Teresa de Calcuta, aunque hacía muchas buenas obras. No puede ir el Papa a la cruz porque, aunque le llaman santo, es un hombre pecador. Pero Jesucristo, número 1, era el Hijo de Dios, y número 2, era un hombre que no cometió pecado. Porque para que Él pudiera morir por la humanidad y por nosotros, tenía que ser un hombre santo y sin mancha. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas. Ese Papa, ¿cómo se hace llamar, hermano? El Santo Padre. Cuando el único santo, ¿quién fue, hermano? Jesús. Y dice ahí en el pasaje que tenemos ahí, Hebreos 4:15, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué, hermanos? Tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Sin pecado. Entonces, otro aspecto por el cual la muerte de Jesucristo pudo traer salvación a la humanidad, porque era un hombre que no cometió pecado. Porque como un pecador puede salvar a otro pecador. ¿Sí se podrá, hermanos, que un pecador salve a otro pecador? No, tenía que ser sin pecado. Tenía que ser no solamente sin pecado, santo y sin mancha. Y todas estas características nos las venía anunciando Dios a través de su palabra desde el Génesis. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos enseñado, que para cubrir, para tapar el pecado de Adán y Eva, ¿qué hizo el Señor, hermano? Sacrificó un cordero. ¿Y qué nos anunciaba con ese sacrificio de ese corderito? Que iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, cuando Dios le dio la ley a los israelitas, les dijo que para expiar sus pecados, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Sacrificar un cordero. ¿Y cómo tenía que ser ese cordero? ¿Podía ser cualquier cordero, hermano? ¿O qué? ¿Cuáles eran las características de ese cordero? Que fuera un cordero, ¿qué? Perfecto. Que no tuviera defecto, que no tuviera nada, hermano, para que pudiera hacer la expiación. Entonces Jesucristo pudo salvarnos, hermanos, sí, número 1, porque era Hijo de Dios, y número 2, porque era un hombre que no cometió pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted y yo, ¿verdad? No vamos a salvar a nadie, pero es necesario que, así como Jesucristo, ¿verdad?, no tenía pecado, nosotros nos esforcemos por caminar sin pecado. Otra característica por la cual nuestro Señor Jesucristo pudo morir por toda la humanidad, sí, porque cumplió con la ley de Dios, hermano. O sea, no nada más el hecho de que ya fue y murió en la cruz, no. Número 1, era Hijo de Dios. Número 2, era un hombre que no cometió pecado. Y número 3, cumplió la ley de Dios. Jesús cumplió la ley de Dios, dice ahí: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? En su amor. Entonces, ¿cómo es que cumplimos la ley? Nosotros ya lo hemos predicado muchas veces. ¿Cómo cumplimos la ley, hermanos? ¿Cuándo es que nosotros podemos cumplir la ley? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuándo cumplimos la ley? Cuando amamos. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, por eso dice aquí el Señor: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en ¿qué, hermano? Amor. Si yo digo que tengo el amor de Dios, entonces ¿qué tengo que hacer con sus mandamientos, hermano? ¿Qué tengo que hacer? Guardarlos, hermano. Pero si yo no los estoy guardando, entonces ¿qué estoy dando a entender? Que no tengo amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué, hermano? En su amor. Fíjense qué hermosa es la palabra. ¿Por qué el Señor Jesucristo guardó los mandamientos del Señor, de Dios? Por amor. Y por haber guardado los mandamientos de Dios, permanece en ¿qué, hermano? En amor. ¿Y por qué se entregó por nosotros? Por amor. ¿Y qué quiere decir el amor? Cumplir la ley. Entonces, si tú dices: híjole, pues yo no puedo cumplir todos esos mandamientos, pues empieza a amar. Porque hemos aprendido que el amor no hace daño al prójimo, hermano. Y si tú amas y no le haces daño al prójimo, pues ya estás cumpliendo la ley, porque no vas a faltar a los mandamientos. Entonces, esfuérzate por amar.
Hablamos del amor ágape, que es el amor que cubre multitud de, ¿qué, hermano? De faltas. ¿Con qué amor fue el Señor a la cruz, hermano? Con el amor ágape, que cubre, ¿qué? Multitud de faltas. Y por eso cantamos, ¿verdad? Que aún sin merecerlo, Dios dio a su Hijo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De qué manera guardó Jesús los mandamientos de Dios? Tenemos ahí en Lucas 2:51, honró a sus padres. Ahora nada más para que usted lo escuche, honró a sus padres, sino para que lo haga. Honre a sus padres. Y si tú honras a sus padres, estás cumpliendo la ley y estás permaneciendo en el amor de Dios. Pero voltea a su alrededor y vea si los hijos honran a sus padres. Pues ahí está el estándar. ¿Por qué Él pudo ir a morir por nosotros? Porque era hijo de Dios, porque era un hombre sin pecado, porque guardó la ley, y otro aspecto, porque honró a sus padres. Y está hablando como terrenal, como hombre, no como Dios, hermano. La Biblia habla, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesús era niño, se sujetó a sus padres hasta que se manifestó al pueblo de Israel, hasta que cumplió 30 años. Pues es necesario que nosotros, ¿verdad?, guardemos los mandamientos de Dios y que honremos a nuestros padres, los adultos, le hablo a los adultos, para que los hijos aprendan. Porque usted no puede decirle a su hijo que honre a su padre si usted no está honrando a los suyos. Y tanto ha hecho bien su chamba el enemigo que ahora hasta estos chiquitos no honran a sus padres, hermano. Y ya pareciera algo normal, pero no es algo grave, es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque les decía yo el domingo, ¿verdad?, que hay aflicción. ¿Y sabes dónde está poniendo la aflicción el enemigo? En la familia. Y escuchaba yo un pasaje bíblico y decía que los enemigos del hombre van a ser los de su casa. Y donde hay 5, 3 se van a levantar contra 2 y 2 contra los 3. Y eso te va a afligir. Y quizás tú digas, bueno, es que esos 3 no conocen al Señor, pero esos 2 sí conocen al Señor. Pero muchas veces, aunque los conozcas, ¿sabes qué? Explota tu naturaleza, tu viejo hombre. Porque no hemos perfeccionado el amor de Dios. ¿De qué otra manera guardó Dios el Señor Jesús los mandamientos? Se negó a adorar a Satanás. Fíjate, ¿cuál fue la adoración que se negó a darle a Satanás, hermano? No pienses en que estaba adorando ídolos, no. ¿Cuál era la adoración que se negó a darle? A postrarse ante él, a recibir todos los reinos, todas las riquezas. Se negó a eso, ¿no? ¿Cuál fue la primera tentación? A través de la comida. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Número 2, lo tentó, ¿verdad? Dile, si eres hijo de Dios, lánzate y Dios va a mandar a sus ángeles. Y por último le mostró todos los reinos, todas las riquezas, y todo eso te lo voy a dar si tú postrado me adoras. Pero el Señor se negó a todo eso. Y entonces tú puedes entender por qué Él pudo ir a la cruz, por qué Él se negó a todo eso. Otro aspecto, ¿verdad?, que guardó los mandamientos de Dios es nunca pecó, ya lo vimos, ¿verdad? Por eso pudo ir a la cruz, hermano, porque si Él hubiera pecado en alguna forma, simple y sencillamente no hubiera podido pagar por nosotros. Ahora lo decimos fácilmente, si era un hombre sin pecado, piensa por un momento qué fue lo que implicó el que Él nunca pecara, hermano.
¿Tú crees que vivía en una burbuja que lo protegía de todas las tentaciones, de todos los pecados? Que lo protegían sus mismos hermanos. Si tú lees la Escritura, dice que sus mismos hermanos no creían en él. ¿Verdad? Y le decían, tú si haces milagros, pues manifiéstate, Israel. Sube a la fiesta y manifiéstate ahí, que vean ellos. Sus hermanos no creían. Pues ¿qué nos está diciendo? Que era un hombre sin pecado, que en medio de todas las tribulaciones y las pruebas que tú y yo pasamos, él salió victorioso. De la mentira, de la fornicación, de lo que tú gustes y mantes, él salió victorioso. Lo decimos fácil, era un hombre sin pecado, sí, pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que hacer para no pecar? Porque nosotros, ¿verdad? Si nos propusiéramos no pecar, hermano, ¿cuánto tiempo duraríamos sin pecar? ¿Verdad? Que salgas de aquí y dices, me voy a proponer no pecar. Llegando a tu casa ya. Entonces debemos de pensar, hermano, que todo lo que conlleva el hecho de decir, si no pecó, si era un hombre santo, pero ¿qué tuvo que pasar, hermano, para que él no se contaminara de ninguna manera? Y también fue obediente toda su vida. ¿Cómo fue el Señor Jesús, hermano? Obediente. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, hermano? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, viendo las características, era hijo de Dios, no había pecado en él, cumplió la ley, y diga conmigo, y era obediente. ¡Wow! Hoy hasta los chiquitos son desobedientes, hermano. Él era el hijo de Dios, pues, pero era obediente. Avanzamos. Si queremos permanecer en el amor de Jesús, debemos obedecerle como Él obedeció a su Padre. ¿Cuántos quieren permanecer en el amor de Jesús, hermano? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Obedecer al Padre para que de esa manera podamos permanecer en el amor de Dios. Y dejémonos ya de cosas, hermano. Obedezcamos al Padre. Porque cuando lo obedecemos, entonces permanecemos en su amor. ¡Wow! Y cuando tú obedeces al Padre y permaneces en su amor, entonces Él te libra de tus aflicciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo vimos el domingo. ¿Por qué los probó en el desierto? ¿Por qué los afligió? Porque no obedecían los mandamientos de Dios. Porque Dios no es un Dios injusto, ¿verdad? Que si tú te estás portando bien, te va a castigar, hermano. No, si te castiga, si te está, ¿verdad?, probando, es porque no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Pues ¿por qué el pueblo de Israel andaba tan afligido? Pues porque simple y sencillamente no quería obedecer, hermano. ¿Cuántos años se pasaron en Egipto, hermano? El que me dé la respuesta les voy a dar un regalo. ¿Cuántos años se pasaron en Egipto los israelitas, hermano? 40 años, ¿quién da más? 450. 40, 50, 60. No, 450. ¿Quién da más? 430 años. 430 años. 430 años en los cuales no aprendieron a obedecer los mandamientos de Dios. No, es decir, nos faltan 425, pastor. 430 años en Egipto en esclavitud. ¿Y por qué permanecieron 430 años, hermano? Porque simple y sencillamente no obedecían los mandamientos de Dios. Y después, cuando salieron, se aventaron otros 40 años. ¿Y por qué los anduvo trayendo en el desierto? Porque seguían sin obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes fueron los que entraron en la tierra prometida, hermano? Los que obedecieron los mandamientos de Dios. Ahora le lanzo la pregunta: ¿quiénes van a entrar en la tierra prometida que Dios nos ha prometido? Los que obedezcan la palabra de Dios. Porque todo esto está escrito aquí para que tú aprendas y digas: sí,
Yo quiero entrar. Yo no me quiero quedar. ¿Ya viste el canto? Qué hermoso. No hay llanto, no hay dolor, no hay angustia, no hay aflicción, no hay nada, hermano, solamente el gozo de la presencia de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo nos traiga esa revelación y nos haga clic. Que digamos, voy a estar una eternidad con mi Señor. La que sigue, por favor. ¿Por qué Jesucristo pudo salvar al mundo, a la humanidad? Sí, porque se consagró a Dios. ¿Desde cuándo, hermano? Desde antes de que naciera, ¿verdad? Desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Por qué? A ver, otro premio. ¿Por qué le decían Jesús de Nazaret? El Nazareno. Esa pregunta está como la de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Fue apartado. ¿Eh? Fue apartado. Porque era de Nazaret, ¿verdad? No era eso lo que yo quería decir, ¿verdad? Porque sí era de Nazaret el Señor Jesús, pero hay en la Biblia un término que se llama nazareo, que no tiene que ver con ser de Nazaret, sino un nazareo es una persona que ha sido consagrada a Dios desde su nacimiento. Entonces Jesucristo era un nazareo, aparte de que era de Nazaret, era un nazareo porque era en este caso un varón consagrado a Dios desde el vientre de su madre. O sea que no era cualquier persona, era alguien consagrado a Dios, hermano. Amén. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía. ¿Y qué pasaba con ese niño que crecía, hermano? Se fortalecía y se llenaba de ¿qué, hermano? De sabiduría, y de la gracia de Dios era sobre él. En otra versión dice que crecía en estatura, en sabiduría, en conocimiento y en gracia delante de Dios. ¿Y delante de quién, hermano? De los hombres. Y cuando dice que crecía, se está refiriendo de los 12 años de Jesucristo hasta que cumplió 30 años. Crecía en gracia, en estatura, en conocimiento, en gracia delante de Dios y delante de los hombres, hasta que se manifestó al pueblo. Y durante todos esos años se mantenía sujeto a sus padres, hermano. Amén. Más años tenía 30 y decía, ya estaba grandote y se sujetaba a sus padres. Wow. ¿Por qué Jesucristo pudo salvar a la humanidad, la que sigue? Sí, hermanos. Porque se despojó de qué, hermano? De su realeza. De su realeza. Amén. Fíjate nada más que hermoso. Él siendo rey dice, ¿sabes qué? Me despojo para ir a morir por ellos. Dice Filipenses 2:6-5, el cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que hizo, hermano, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hijo de Dios, no cometió pecado, guardó la ley, desde niño era consagrado a Dios y se despojó de su realeza. La que sigue, por favor. ¿Por qué pudo salvar a la humanidad el Señor Jesucristo? Sí, porque fue obediente hasta dónde, hermano, hasta la muerte. Ahora dice ahí la misma escritura que ¿por qué fue obediente? Otro premio. ¿Por qué fue obediente el Señor? ¿Por qué aprendió a ser obediente el Señor, hermano? ¿Por qué aprendió a ser obediente el Señor? Se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Se dejaba guiar por el Espíritu. Por amor a su padre. La escritura lo dice. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero por qué aprendió obediencia? A ver, aquí tengo a la Choy, ¿verdad? Lo voy a ganar. ¿Cómo va a aprender esta niña obediencia? Por el ejemplo. Por el ejemplo, pero principalmente. ¿Cómo aprende una persona a ser obediente? Dice la escritura, por lo que padeció Jesucristo, aprendió a ser obediente. Entonces, a veces Dios permite que padezcamos para que aprendamos a ser obedientes.
por todo lo que padeció y sufrió Jesucristo, aprendió la obediencia. Así es que cuando padeces, pues tienes que aprender. Porque si no aprendes de lo que te pasa y te vuelve a suceder, entonces dices, ya eres un necio. Alguien que le vuelve a pasar lo mismo y no aprende, es un necio. Allá me pasó una vez, tengo que obedecer. ¿Por qué me pasó esta situación? ¿Por qué hice esto? No lo vuelvo a hacer. Aprendiste. El pueblo de Israel aprendió, no aprendió, lo siguió pecando. Estoy leyendo mi devocional hoy en Jeremías y el pueblo sigue pecando. Ya pasaron muchos años que salieron de Egipto, que entraron a la tierra prometida, ya los conquistaron los babilonios. ¿Y cómo crees que siguen? Sin aprender. Pues ¿hasta dónde quieres llegar para aprender, hermano? Diga conmigo, se aprende cuando se sufre. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre ya se despojó de su realeza, ahora se humilló y se hizo hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, si su papá le dijera, sabe que vas a ir a la cruz y vas a morir? ¿Cuántos serían obedientes y irían a la cruz? Sí, papá, yo voy a la cruz. Pues ¿a qué se refiere eso de que por lo que padeció aprendió obediencia, hermano? Porque ese niño Jesús, ¿cómo crees que lo trataban los demás, hermano? ¿Ya existía el bullying entonces? Sí. Y seguramente desde niño lo maltrataban y le decían y lo señalaban. Y lo podemos ver porque cuando ya empezó su ministerio, ¿cómo lo trataba la gente, hermano? Por eso dice Isaías 53 que era un varón experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea que vez tras vez él sufría, hermano. Porque la gente se burlaba de él. ¿Verdad que sigue? ¿Por qué Jesús pudo salvar a la humanidad, hermano? Sí, porque fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Era una persona que ya estaba apartada, que iba a venir sin mancha para poder morir por nosotros. Y por eso fue engendrado por el Espíritu Santo, hermano, porque si hubiera sido hijo de un hombre, entonces hubiera sido un pecador. Entonces tuvo que ser engendrado del Espíritu Santo para que no llevara la semilla del pecado del hombre. Porque escúcheme bien, hermano, esto es poderoso. El pecado se transfiere a través de la semilla del hombre. Por eso sabemos que José era el papá del Señor Jesús, pero no era su padre biológico, hermano. El Padre de nuestro Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo, para que no le pasara el pecado. Y sin embargo, sin ser José el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo honró y lo respetó y se mantuvo sujeto. Hoy en día, ¿verdad? Hay hijos que tienen padrastros y se sujetan. Si no se sujetan ni al padre natural, menos al padrastro. El Señor Jesús estuvo sujeto. Y era necesario que fuera de esa manera para que no hubiera en él pecado. Porque acuérdense que el pecado de Adán y Eva, ¿a quién pasó, hermano? A todos nosotros, de generación en generación. Nuestra salvación no fue una solución improvisada, o sea, nuestra salvación no fue algo que se le ocurrió al Señor en el camino, no. Ya era un plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo.
O sea, no es que se le ocurrió, híjole, mira, la humanidad ya se perdió, voy a enviar a mi hijo. No, él ya sabía que la humanidad se iba a perder y ya él tenía preparado y predestinado a su hijo para venir. A un hijo obediente. Porque un hijo rebelde dice, ¿cómo voy yo a morir por todos esos pecadores? Nuestro Salvador ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera nacías todavía cuando ya Él había sido predestinado para venir a morir por nosotros. Entonces, cuando tú le cantes a Dios, como ahorita que cantamos que Dios dio a su Hijo, piensa en esto, hermano. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios, hermano. De tal manera te amó, hermano. Y ahí le puedes aplicar todos estos puntos que hemos visto. De tal manera te amó Dios que envió a su Hijo, número 1. De tal manera te amó Dios que Jesucristo era sin pecado. De tal manera te amó Dios que Jesucristo cumplió toda la ley. De tal manera te amó Dios que Jesucristo fue obediente. De tal manera te amó Dios que se despojó de su realeza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué pudo el Señor Jesucristo morir y salvarnos? Sí, porque hizo la voluntad del Padre. Wow. Hoy en día yo le pregunto, ¿los hijos quieren hacer la voluntad del Padre, hermano? ¿Verdad? El Padre le dice, a ver, esta es la herencia, le voy a dejar a ti, te dejo esa. ¿Los hijos quieren hacer la voluntad del Padre? Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Dice Juan capítulo 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, hermano. Y tan hizo la voluntad de Dios que fue a la cruz. Acuérdese cuando ya está en Getsemaní y está orando y grandes gotas de sudor, ¿verdad? Como gotas de sangre que escurrían, y oraba y decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué pudo ir a la cruz? Porque hizo la voluntad del Padre. Y hoy en día tú y yo, hermano, tenemos que ir a la cruz. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y decidir dejar de querer hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen? Entonces fíjate, ahorita ahí cae el entendimiento, ¿no? Por eso dice, Señor, toma tu cruz y sígueme. Y cuando tú tomas la cruz de Jesús y lo sigues, es que estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú dices, no, yo no quiero ninguna cruz, ni quiero llevarla, ni quiero hacer la voluntad del Padre, pues estás en total desobediencia, rebelión. ¿A qué sigue, por favor? Y último, ¿por qué el Señor Jesucristo pudo traer salvación a la humanidad? Sí, porque Él se hizo maldición, hermano, para que nosotros pudiéramos ser hechos bendición. Fíjate, ese hombre que era hijo de Dios, que era santo, que cumplió la ley, que era obediente, que se despojó de su realeza. Imagínate, santo, le dijo, ¿sabes que yo voy a hacer maldición para que ellos puedan ser bendecidos? Gálatas 3:10, 13 y 14 dice, 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué, hermano? Maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado, hermano. Fíjate, después de todo lo que les acabo de decir, también se hizo maldición. Y no solamente eso, sino que al ir a la cruz, ¿qué creen que pasó, hermano? Nos reconcilió con Dios por medio de su cruz. Así es que, amados hermanos, y si ya Él hizo todo esto por nosotros, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Él? Ya no les voy a pedir que me digan amén y que levanten su mano, sino que verdaderamente reflexionen en su corazón y qué voy a hacer.
Ya llevamos 5 años. Y si nos autoanalizamos, hacemos un análisis personal, ¿cómo estamos delante de Dios? Por su gracia es que estamos aquí. Fíjate, no solamente hizo todo eso, sino que es un Dios bueno. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un Padre bueno aquí en la tierra? No el del cielo, aquí en la tierra. Un Padre que sea bueno. Porque dice la Escritura que nuestros padres terrenales, ¿cómo nos corregían, hermano? Como a ellos les daba, como a ellos les parecía. Cuando nos corregían, porque hoy en día ya ni los corrigen. ¿Sabes cuál es la corrección de ahora para los chavos, los niños chiquitos? ¿Cómo lo voy a corregir? Dale su celular ya que esté quieto. Pero a nosotros nos tocó una corrección, ¿verdad? Nos corregían nuestros padres y como a ellos los corrigieron. ¿Cuánto más nuestro Padre no nos va a corregir para nuestro bien, hermano? Así es que todo lo que te pasa es por tu bien. Pero Dios quiere que aprendas. Me impactó cuando escuché eso, porque el que no aprende es un necio. Y en el mundo dice el dicho, no, se tropezó con la misma piedra. No, ahí vienes, no, en el camino ves la piedrota y ¡paz! Se tropieza. Y vuelves a pasar por el mismo camino y vuelves a ver la misma piedra y ¡paz! Cuando el sentido común dice, ahí está la piedra, pues me ha abonado. Así es que, amados hermanos, vamos a echarle ganas. Vamos a 20 días de 5 años. Y mira cómo está la congregación. Pareciera al contrario, ¿verdad? Cuanto más tiempo pasa, nos desinflamos. El domingo les pedí, lleguen temprano. Será muy difícil llegar temprano. Dice la Escritura que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue a las 3 de la tarde. ¿A qué horas crees que llegó el 3:15? ¿A qué horas llegó el Señor Jesús a la cruz, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. Imagínate lo que está leyendo, hermanos, no llega. Al que vamos a crucificar no ha llegado, se le hizo tarde. Amados hermanos, no lo hagan para el pastor, háganlo para Dios. Pensaba yo en los hermanos, la familia Díaz Hernández, ¿verdad? Que se han esforzado y le han echado ganas y los cocolazos están buscando dónde vivir. Pero ahora que les he ido a dejar ayer la noche, ¿no? El coche está bien lejos, hermano. Está bien lejos. De ahí vienen a las 5 de la mañana. Y aparte de lo lejos, lo peligroso, ¿no? ¿Tú crees que el enemigo está contento? Y le decía yo a mis hermanas, quizás la gente ni lo ve ni lo valora, pero Dios lo ve. A lo mejor ni el pastor se da cuenta. Si un carro está lejos, imagínense caminando. Dice la Escritura que todo lo que hacemos en el Señor no es en vano. Pero confía en Dios.
Cierre sus ojitos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a llegar a este año, a este 5º aniversario con fe, con alegría, con gozo, sabiendo que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Señor que fue a la cruz por nosotros. Y que no solo eso, sino que de su inmenso amor envió al Espíritu Santo, el cual está con nosotros. Imagínate cuánto nos ama Dios. Si lo analizas por un momento, Dios nos creó, pero antes de crearnos ya había predestinado a Jesús para venir a rescatarnos. Y no solamente eso, sino que sabía que aún después de morir nuestro Señor Jesucristo, nosotros íbamos a seguir desobedeciendo. Y envió a su Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Está en nosotros. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos convence, hermano. Escúchame bien. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, no es que nosotros no entendemos, no es que nosotros no nos damos cuenta, es que no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, ¿verdad?, que estamos mal. Cuando Él nos convence de pecado, pero también nos convence de justicia, de que Dios es justo, hermano, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malo. Y también nos convence de juicio, para que no se nos olvide que vamos a ser juzgados, hermano. Gracias porque por amor, Dios, tú diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Nos dio esperanza, nos dio salvación, tomó nuestro lugar. Cuán inmenso amor, hermano, que tomó nuestro lugar en la cruz. Quizás pudiera haber alguien en la tierra que diga, yo tomo tu lugar. Sí, pero tú eres igual de pecador que yo. Pero aquel que era santo, aquel que era el Hijo de Dios, aquel que resucitó, aquel que vive por los siglos de los siglos, Él fue el que tomó nuestro lugar cuando no lo merecíamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das gracias, amado? Y te doy gracias, Señor Jesús. Y a partir de hoy yo quiero caminar en tu voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy entiendo, Señor, que tú afliges a tus hijos, tú los pruebas para ver si obedecen tus mandamientos, Señor. Y también aprendimos, Señor, que aún en nuestra desobediencia y en nuestro pecado, cuando clamamos a ti en nuestra angustia, tú nos libras de nuestras aflicciones. Enséñanos, Espíritu Santo, a clamar en nuestra aflicción para recibir tu bendición. Te damos gracias, Señor, en esta noche y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias de todo corazón. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Y en esta noche, Espíritu Santo, declaramos que tú nos has dado la victoria, Señor, sobre la adversidad, sobre nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú venciste en la cruz, que triunfaste sobre los principados y las potestades y los exhibiste públicamente en la cruz de Cristo. Y ahora declaramos que nosotros somos benditos en ti, Señor, en el nombre de Jesús, que por medio de la cruz somos reconciliados contigo, Señor. Te bendecimos y sabemos que tenemos un Padre bueno,
y que tu benignidad, Señor, nos conduce al arrepentimiento para pedirte perdón y poder restaurar nuestra relación contigo. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Y para terminar, Señor, la última lámina que vimos en Gálatas dice que tú, Señor Jesús, nos redimiste de la maldición de la ley. Tú te hiciste maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Así es que en esta noche declaramos, Señor, que todos los que estamos aquí somos benditos de Dios. Somos benditos de Dios. Y en esta noche, Señor, cancelamos toda maldición sobre nuestras vidas, Padre. Toda maldición que se ha dicho, que se ha declarado, que han lanzado en contra de nosotros es cancelada. Porque tú te hiciste maldición para que nosotros fuésemos bendecidos en ti, Señor. Y eso es lo que creemos. Y eso es lo que yo declaro sobre esta congregación, una congregación de gente bendecida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la maldición, Señor, Padre, es cancelada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ese yugo de maldición, Señor, se pudre a causa de la unción del Espíritu Santo en esta noche. Y declaramos que somos libres, porque el Señor Jesús nos ha hecho libres. En esta hora declaramos que somos libres. Y declaramos que tu Espíritu Santo está con nosotros. Y declaramos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? ¿Cuántos declaran que son libres? ¿Cuántos declaran que son bendecidos? Amén. Porque Jesucristo se hizo maldición para que tú seas bendecido. Dale gracias a Dios y dale un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hazlo bien fuerte, amado. El Señor Jesucristo anuló esa acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos maldecía, la quitó del medio y la clavó en la cruz del Calvario. Y ahora hay un decreto, un acta que dice que somos benditos de Dios. Amén. Eso es lo que usted es. Lo demás son mentiras del diablo. Amén, hermanos. Bien, pues déjenme darle rápidamente las instrucciones para esta semana. Tenemos el próximo domingo, ya terminamos con el discipulado, ¿verdad? Ya nada más queda una clase del discipulado 2, ¿verdad? Una clase y 2 clases todavía. Bueno, pues nos las echamos el domingo de corridito para que ya terminen su clase y terminemos con el discipulado. Y este jueves arrancamos con el Instituto Bíblico también. Ya están los manuales por ahí. Entonces, si alguien ya trae lo de su inscripción, pues de una vez ahí con la pastora, ahí está el manual del 4º trimestre, Escuela Internacional de Ministerios, 4º trimestre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allá están los manuales, anótese, porque ya el jueves arrancamos, hermanos. Amén. ¿Sí están contentos o no están contentos? Por ahí vamos, me parece que tenemos un nuevo alumno. Gloria a Dios. Y si alguien todavía se quiere inscribir, pues adelante. Fátima, si quieres repartir estas revistas, una por familia, ¿verdad? Van a decir, sí, a ellos, ¿por qué les preguntó? Por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es grande. Amén. Amén. Y el sábado continuamos con el curso de matrimonios, hermanos. Amén. Amén. Se está poniendo bueno el curso de matrimonios. Le digo a los hermanos que están tomando el curso, ya viene los días en los que esta tarea les dejamos, ¿verdad? Ya quieren llegar a la tarea, digo, no, espérense, primero, paso a pasito, ¿amén? Ok, curso de matrimonios el sábado a las 8 de la noche. Y por recordarles que ya el 23 de febrero es el 5º aniversario. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Híjole, no los veo muy gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, 5º aniversario. Y esto tiene que ser una celebración, ¿no? ¿Sí se merece nuestro Señor o no? Sí, yo creo que se merece eso y más. Entonces, amados hermanos, pues les lanzo la invitación, ¿verdad? Para que como los macedonios se digan, pastor, yo quiero participar.
¿no? Que no le tenga que no, yo quiero participar, pastor, yo quiero traer, ¿verdad? Un conjunto, ¿verdad? Ah, no, ¿cuál conjunto? ¿Verdad? Yo quiero traer, puede traer usted el pastel, puede usted traer, ¿qué puede usted traer? La comida ya está, o sea que, ¿cuántos le dan un aplauso al Señor por la comida? Ya está. ¿Se da bien el Señor, no? ¡Wow! Entonces usted dice, yo quiero traer los refrescos, gloria a Dios, anótese con nosotros, por favor. Ya nos faltan 20 días, hermano. Si usted dice, yo quiero traer todos los desechables, gloria a Dios, anótese, ¿verdad? Si usted dice, pastor, yo voy a traer unos gansitos congelados, gloria a Dios, ¿verdad? Participe, hermano, no se quede sin participar. Amén. Porque va a ser una celebración, y más que una celebración, una acción de gracias a Dios por permitirnos llegar hasta acá. Amén. Póngase de pie, ya hay papitas, chicharrones, que hay allá en la cooperativa, ¿verdad? No se vayan sin despedirse, pónganse de pie y despídanse en el amor de Cristo. Y nos vemos mañana. Mañana tenemos oración a las 5 de la mañana, hermano. No creo que ya se me olvidó. Mañana a las 5 de la mañana, miércoles, jueves a las 5 de la mañana y el viernes a las 7 de la noche, hermanos. Véngase a orar. Véngase a orar, hermano. En el nombre de Jesús. No lo pagues.